Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Hoy estamos juntos de nuevo para compartir nuestro tiempo devocional. 27 de febrero ya. ¿Sí? Va pasando muy rápido el tiempo. Bueno, nos estamos guiando por las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula Consideración es la clave. Y el pasaje que vamos a leer está en Colosenses 3:12 y dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjense cómo Pablo nos dice que hay ciertas características que son típicas de un escogido de Dios. Y nos dice, ustedes tienen que llevarlas. Lo dice de esta manera, ¿no? Vestíos con esta ropa. Vestíos de esta apariencia. Ustedes tienen que ser santos. Tienen que demostrar amor. Tienen que tener misericordia. Tienen que tener benignidad. Tienen que tener humildad. Tienen que tener mansedumbre y paciencia. Porque así es como van a demostrar lo que son. ¿Está bien, no? Hay una vestimenta. Hay una apariencia que debemos llevar. Y es esta. Vamos a la lectura y vamos a ver cómo MacArthur nos guía en el devocional de hoy. Dice así: Pablo les dice a los creyentes que deben demostrar plena humildad en su trato con todo el mundo. Esto está en Tito 3:2. La palabra traducida por humildad probablemente tendría una mejor traducción como consideración. Siempre tiene un sentido en el Nuevo Testamento de preocupación genuina por los demás. O sea, lo que dice MacArthur es que la palabra humildad tiene que ver con la consideración que yo tengo hacia las personas, la preocupación que siento por el bienestar de ellos. Esta es una de las características de un escogido de Dios. Las Escrituras claramente describen a Jesús como aquel que supremamente se caracteriza por la humildad o la consideración hacia otros. El mismo rasgo que debe identificar también a sus seguidores. Hermanos, sin duda, si queremos ver cómo luce un escogido de Dios, tenemos que mirar a Cristo. Uno dice, bueno, pero pastor, es demasiado alto ese molde, no es demasiado grande, es demasiado elevado el ejemplo. Bueno, está bien, pero fuimos llamados a vivir y a parecernos a Él. Está bien, ¿no? A parecernos a Cristo, a ser como Cristo. Este es nuestro propósito, porque todos nosotros estamos siendo tratados por Dios hasta que lleguemos a la altura de Cristo, a la medida de su estatura, dice Pablo. O sea, tenemos que ser como Él es, ¿sí? Como Él es. Entonces, si vamos a ver en alguien esto desarrollado perfectamente, es en el Señor Jesús, pero también en aquellos que le siguen. O debiera ser así. Nuestra preocupación no debiera ser por nosotros mismos, por ver si nosotros estamos bien, si nos sentimos bien, si nos sentimos cómodos, sino por ver cómo están los demás. Por supuesto, siempre pensamos que hay alguien que puede ver por los demás. Siempre pensamos que hay alguien más que se va a dedicar a esa tarea. Que va a decir, bueno, ya alguien se va a preocupar por lo que le pasa a mi hermano y va a ir a suplir sus necesidades. No tengo por qué ser yo. Y si alguna vez lo he hecho, digo, bueno, yo ya hice mi parte, ahora que otros hagan la suya. Nos consolamos un poquito con esa idea, aunque en realidad esto no está bien. Nosotros debemos ser como el Señor, donde todo el tiempo tengamos esto presente. Nuestra preocupación por los demás tiene que ser genuina y a la medida de Cristo. En primer lugar, la traducción griega de Zacarías 9:9 lo retrata de esta manera. Dice que Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esta es una profecía del Señor Jesús, o acerca del Señor Jesús, de cuando llegó a Jerusalén como rey. ¿Se acuerdan? Aquí Zacarías dice que Él es justo y salvador y es humilde. Y entró a la ciudad como rey
cabalgando sobre un asno, sobre la cría de una asna, sobre un burrito, para decirlo así. En todas nuestras relaciones con los no creyentes debiéramos mostrar este tipo de actitud. Como el apóstol Pablo escribió: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre dispuestos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La consideración por los demás es la clave de hacer todas las cosas de la manera correcta, incluso defendernos o defender nuestra fe. Si yo voy a defender nuestra fe yendo con los tapones de punta contra los demás, tratando de liquidar al otro, me voy a equivocar. No importa cuán malo sea el que esté enfrente, yo debo tener la mirada que Cristo tuvo acerca de sus enemigos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuando los discípulos querían que descienda fuego del cielo sobre cierta gente? El Señor dijo: no, muchachos, esta no es la tarea. No, yo no soy el que va a juzgar al mundo de esta forma. Ya va a venir ese juicio. Yo acá estoy para hacer otra tarea. Y nosotros estamos para hacer otra tarea. ¿Qué es esta? Ser humildes o ser considerados y ver por los demás. Y entender que siempre que podamos hay que cuidar a la gente. Siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe, decía Pablo, pero a todos, a todos. ¿Está bien? Es lo que el Señor espera. Incluso cuando nos defendemos y cuando tenemos que salir a decirle a alguien: mira, no, esto conmigo no va, yo no lo voy a hacer dañándolo o lastimándolo, sino considerando que esa persona es valiosa. Y que si yo daño a una persona que es valiosa, el Señor también me lo va a reclamar. ¿Está bien? A veces nosotros pensamos esto de que si hay una justificación para hacer lo que hacemos, esa justificación, por supuesto humana totalmente, nos exime de culpa y cargo cuando lastimamos o dañamos a otros. No es así. No es así. Porque, te vuelvo a decir esto, el modelo contra el que el Señor nos contrasta es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Y Él, estando en una cruz, crucificado y dañado hasta el extremo por todos nosotros, oró al Padre diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. Perdónalos. Esto mismo hizo Esteban, ¿se acuerdan? Estaba siendo apedreado y oró de la misma forma: Padre, perdónalos. No saben. Perdónalos. O sea, hay una actitud de consideración incluso hacia quien lo está dañando, a quien lo está matando. Y no solo en el Señor, sino en uno de sus seguidores también. Entonces, ojo, no hay ninguna justificación que te habilite a ser cruel y destructivo con los demás. ¿Ah? ¿Estamos bien con eso? Ni siquiera cuando tenés que defenderte. Por lo tanto, dice MacArthur, es comprensible que la consideración sea uno de los aspectos del fruto del Espíritu. O sea, también entendemos que esto que les estamos diciendo no es fácil de hacer y que uno tiende a dañar al otro cuando se siente dañado. Y la única manera de reaccionar de esta manera es a través del Espíritu. Este es un fruto del Espíritu y aquellos que están llenos del Espíritu pueden reaccionar de esta manera. Sincera y sentida mansedumbre, o sea, consideración, humildad, gentileza hacia los hombres, es fundamental para nuestro andar cristiano en una sociedad pagana. Nuestro deber al relacionarnos con una cultura cada vez más secular e impía no es presionar por determinados derechos, la implementación de un sistema cristiano o la reforma del gobierno. Bueno, y acá nos metemos en otro tema, ¿no? Nosotros tampoco tenemos que ser de los que levantan banderas para que sus derechos
sean considerados. Esa no es nuestra función. Y no es que no estemos a favor de que haya derechos, ¿no? Derechos y trato justo, sino que hemos sido llamados a actuar de otra manera. Dice, más bien Dios quiere que nosotros continuamente recordemos las instrucciones de Pablo a Tito y las vivamos al tratar de demostrar el poder y la gracia de Dios, ¿sí?, que puede regenerar pecadores. Nosotros fuimos llamados a mostrar el poder y la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia, hablamos de un trato injusto hacia el pecador. ¿Cómo es un trato injusto hacia el pecador? El pecador merece juicio y recibe amor. Merece condenación y recibe salvación. Esto es lo que predicamos. Le estamos diciendo a la gente pecadora, igual que nosotros, que pueden ser salvos si creen en el Señor Jesucristo. Y eso es injusto a los ojos de los hombres. Pero así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Y hay poder de Dios para todo aquel que cree, poder de salvación, aunque no lo merezcamos. Entonces, si Dios nos trata injustamente, favoreciéndonos cuando debiera condenarnos, no podemos nosotros ahora levantarnos a querer un trato justo porque lo merecemos. Porque de alguna forma iría en contra de nuestra prédica. Entonces, no estoy diciendo que no hay que buscar justicia, sino estoy diciendo que de eso se tiene que ocupar la gente correcta y no nosotros. ¿Me siguen, no? La justicia humana la tiene que buscar la gente correcta. Pero nosotros debemos entender, y esto tal vez hoy sea difícil, que como escogidos de Dios, llevar el mensaje del Evangelio es nuestra prioridad por encima de todas las cosas. Sabemos que servimos a un juez justo y sabemos que ese juez justo se va a dedicar a impartir justicia, como solo Él lo sabe hacer. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Y la actitud correcta es la consideración, incluso la consideración por los malos y los enemigos. Porque así es como vamos a imitar a Cristo. Entonces tengo una pregunta para dejarte, ¿no? Tengo una pregunta para dejarte, para que vos des también tu opinión respecto al tema. Y es esta. ¿A qué se parece esta actitud de consideración de la cual nos habló MacArthur? A ver, para ponerla mejor la pregunta es, ¿cómo crees que se puede tener esta actitud de consideración hacia los demás? ¿En dónde podés tener la actitud de consideración? ¿O hacia quién podés tenerla? Como no tenés que responderla ante nadie más, sino ante vos mismo y delante del Señor, bueno, podés ser todo lo sincero que quieras ser. Así que, ánimo, Dios te bendiga. Mañana seguramente nos volveremos a encontrar y espero que estés ahí como yo voy a estar. Dios te bendiga mucho.